Buenos días a todos, todas y todes. Estoy muy feliz de estar acá con una amiga y querida colega, la doctora Florencia Sicchiti. Ella es médica especialista en psiquiatría, terapeuta contextual, miembro del capítulo de psicoterapias con psicodélicos de la ACBC, cofundadora y codirectora de CEPA, Centro de Psicoterapias con Psicodélicos de Argentina, diplomada en estudios de género y psiconeuroinmunoendocrinología, PINE, en la Universidad Favaloro, editora de la revista digital sobre psicodélicos Delia, docente e investigadora. Hola Flor, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por presentarme. Estoy muy bien. ¿Vos? Muy bien, la verdad, muy feliz y nada, como venimos compartiendo ya tantos espacios en este último tiempo que era como inevitable esto y con muchas ganas de, nada, porque en el último tiempo vine como entrevistando a otras personas y siento que termina siendo muy interesante. Pero bueno, hay unas temáticas con el tema de las microdosis, sobre todo, que hay muchas miradas ahí como bastante opuestas tal vez a lo que creo que nosotras vemos. Entonces me parecía como interesante, bueno, que podamos dialogar y llevar nuestra mirada a otras personas. Me gustaría primero preguntarte cómo es que llegaste a los psicodélicos y a pensar en el trabajo, no sé, a armar este proyecto tan hermoso que armaron con Maximiliano, Lofredo, no sé, esas cosas para empezar. ¿Y cómo llegué a los psicodélicos? Mm, Creo que estaba bastante cansada de la psiquiatría clásica. Yo trataba con pacientes muy graves y sentía que no avanzaban o que siempre había un límite que para mí era bastante difícil de sobrellevar y era bastante desesperanzador, si se quiere, y casi ahí en un límite personal de decir esto ya no es para mí, yo no puedo, no estoy ayudando a nadie, aparecieron que ya estaban rondando, pero nunca me había interesado como entrar a explorar y bueno, llegaron ahí nuevamente cuando tenían que llegar. Yo digo que entré a los psicodélicos desde ese lugar más ñoño y no desde tanto la exploración personal. Siento que son como esas dos formas en que generalmente la gente llega. Y una vez que entré, no pude parar. Y, y acá estoy. Hermoso. Es como esa frase, ¿no? Como, bueno, la puerta de entrada real. Tienen razón, son puertas de entrada que, bueno, hay una canción muy linda, ¿no? Como que una vez que uno entra, bueno, este es un camino que perdura toda la vida. Y Ujú. me encanta como esto, ¿no? Que siento que tal vez se alinearon y tal vez, digo, parte de nuestra amistad y nuestras visiones como similares, que aparte nos fuimos dando cuenta en charlas, ¿no? Como, che, sí, yo pienso lo mismo que vos y Mm, esos espacios em, donde la psiquiatría, la forma, el paradigma era terrible, ¿no? Como para los profesionales. Y, y también la causa también de a veces mucho burnout que siento que hay, pero no ujú, porque los psicodélicos sean la única vía, sino porque todo este movimiento siento que habilita como una nueva forma de habitar la medicina, ¿no? Del encuadre profesional que estamos teniendo, que es diferente. Y ujú. hablando de eso, ¿cómo pensás que es como tu encuadre en esto, ¿no? En esta nueva forma de pensar que antes, digamos, si lo pudieras comparar con tu práctica anterior, como psiquiatra más tradicional, psicoterapeuta, digo, ¿en qué sentís que le da como otro matiz, otra forma? ¿En qué te cambió? Em, yo creo que me da una herramienta más. O sea, en principio cuando entré a conocer y a estudiar y demás, pensé que era como la salvación, que es un poco como se pueden vender o se pueden ver en un montón de lugares. Hoy en día, después de varios años recorridos y de muchas otras experiencias, lo entiendo como una herramienta más que puede ser para algunas personas y para otras no. Y mi enfoque desde el consultorio o desde lo que acompaño, eh,
no cambió mucho en ese sentido. O sea, para mí siempre fue acompañar desde un lugar muy empático, muy humano, muy por ahí poco ortodoxo en relación a cómo se veía la psiquiatría antes o cómo se la ve en muchos lugares, ¿no? De esto de te doy la receta y ya. Para mí siempre es como veo al paciente una hora y me involucro e intento agregar herramientas de psicoterapia. Para mí como una psiquiatría sin psicoterapia de base queda muy corta. Entonces a todo eso que venía construyendo en mi práctica, puedo agregarle una herramienta más que me parece súper poderosa cuando está bien utilizada. eh, y eso, es como decir, bueno, en mi cajita de herramientas tengo aparte esta maravilla que se puede usar, pero en mi práctica particular siento que no cambió tanto como el modo. Mm. Sí, yo también cuando estabas hablando, eh, yo creo que uno es, ¿no? Es una construcción de la vida que va captando diferentes herramientas y eso lo convierten a uno en un ser humano que tiene una mirada y un abordaje, ¿no? Como la esencia de la Ujú, persona no cambia, pero me parece que dio pie para por lo menos cuestionarnos mucho, ¿no? Como, y abrir a que no es solo una, sino, uy, hay un montón más. A mí ujú, me empezó a pasar incluso con cannabis antes que, como diciendo, bueno, che, o no sé, qué sé yo, siempre igual fui mezclando desde incluso homeopatía y medicina china y qué sé yo, ¿no? Como que vas adquiriendo como esta valijita de herramientas. ujú, Pero sí siento que hay algo de estas prácticas, que ahora vos me podrás decir cómo lo pensás vos, pero por ejemplo, tanto en la microdosis o la macrodosis de hongos, que ahora me gustaría que cuentes ahí como qué ves de diferente, para qué te parece que estaría bueno uno u otro. Digo, la práctica ya requiere como que empecemos a mirar de una forma más global y una cercanía diferente, ¿no? Como es un trabajo tan artesanal y tan individualizado, es como que sí o sí necesitamos mucho más información tal vez de la persona para poder como co-construir hacia ujú. dónde, cómo y cómo proteger mismo a la persona. Y también que en el marco más de la experimental, de las macrodosis, es como estás un montón de horas con la persona, ¿no? También. Entonces, ya eso es como antes, digamos, como se pensaba la medicina tradicional de antes, que los Ujú, médicos iban a la casa de los pacientes. No era que el paciente iba al consultorio, sino que entonces uno veía cómo era su forma de vida, todo. Y es verdad que yo ahora me contarás, pero creo que tu práctica ya de base tiene que ver con todas esas cosas. Entonces es como, bueno, mm, un upgrade en esto que vos venías haciendo. total. Yo creo que para mí, al menos, mm, como mi forma de atender, también por cómo soy, se fue construyendo para que cuando llegaron los psicodélicos ya estaba esa forma, ¿no? Como de dedicar más tiempo, de conocer más, de atender desde una mirada más integral, y entonces los psicodélicos llegaron como a eso que faltaba, pero como siento que mi forma se construyó antes. Me gustaría que nos contaras cuándo pensás que realmente una macrodosis eh, podría, en algún caso, con un screening adecuado, ayudar, versus microdosis, así, ¡pum! Te la tiré. Me, me estás haciendo una pregunta re poco amplia. Re complicada, bueno, pero es que me parece que da para Re justamente, tranqui. y así somos, vamos. Así somos. ¿Cuándo una macrodosis puede funcionar más que una micro? ¿O cuándo uno elige, digamos, ir por un camino u Eh, otro? sí, o obviamente que sabemos que hay cosas que se mezclan, ¿no? Que a veces uno va para un mismo, digamos, lo podemos pensar por cuadros, un mismo cuadro puede requerir Ujú. en algún momento una cosa u otra, pero, digamos, cuando vos pensás más en una macro y cuando pensás más en una micro para una persona. Si querés arrancamos por las contraindicaciones, o sea, lo que pasa es que las contraindicaciones, digamos, las hemos dicho, las pueden leer,
Ok, Si querés, o sea, simplemente para bien. que la gente sepa, tenemos contraindicaciones físicas, Sí. contraindicaciones psíquicas, tengamos en Ujú. cuenta los cuadros de mucha flexibilidad, de mucha inestabilidad emocional que implica la parte psiquiátrica, o sea, desde psicosis, manía, cuadros de descompensación, falta de red, etcétera, Bien, etcétera, y la parte cardiovascular, la parte neurológica, digamos, que si quieren en algún momento, no sé, subo alguna publicación y lo comento, pero es más como, bueno, ¿y cuándo sí? bien. Bueno, quiero agregar una cosa antes de cuando sí. Eh, por ahí mis opiniones a veces no son tan popular opinions en el medio, pero para mí es muy importante como dejar claro que porque son medicinas naturales y no significa que son para todo el mundo, hay ahí como un error en pensar, un error por supuesto desde mi cosmovisión, que puede ser totalmente sesgada, pero es la que uso, un error de pensar de, bueno, como se usan hace milenios y se usaba y en la selva y esas personas no. Digo, es para todos. Bueno, no, no es para todos Lo y compartimos como completamente lo esto. compartimos totalmente y como profesionales de salud que nos basamos en una medicina occidental y con una base científica, ¿no? Como digo, creemos en los antibióticos, creemos en las vacunas, también creemos que estas medicinas pueden ser iatrogénicas y como inicio, nuestra práctica no debería dañar. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta los criterios de exclusión, justamente para no hacerle peor a la persona. Si, Y si querés, sabemos, si querés nombrarlo, sí, Flor, más detalladamente, a mí me dicen siempre que estoy como más en una práctica justamente de disminución de riesgos, donde todo el tiempo pongo como lo negativo, porque me parece que es sumamente importante y porque creo justamente como vos que al fin y al cabo piensa que cualquier persona puede estar acompañando sin una base de criterio clínico, ¿no? Que ahí es donde digo, por favor, estudien, averigüen, piensen, o sea, tengan cuidado con las humanidades, ¿no? Y con ujú, esta, para mí, una cosa sí importante es entender que el, la mente, el cerebro, el cuerpo es fuerte hasta que se rompe. Cuando se rompe mm, es un desastre, quilombo, difícil arreglarlo. Entonces, aunque pensemos esto, que son naturales, o sintéticas, no importa, o que son portales, o ujú, que lo que sea, se puede romper con esto también. Entonces, desde ya. Pero bueno, me daban ujú. ganas de, por una vez, ir de otro marco un poquitito y, Perfecto. y Hablemos hablar. de cuándo sí. No, porque también es como, me parece que teniendo los recaudos suficientes y también desde lo que sí también podemos ir a lo que no, también se infiere, ¿no? Como en Ujú, qué situaciones y no. O sea, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos escribiendo un libro, estamos hablando de marcos, de modelos, y entonces hablábamos de cómo armar un esquema, por ejemplo, para cuadros depresivos, y decíamos, bueno, pero si la persona tiene un cuadro de depresión ya moderada, no, ujú, excluyendo otros criterios de psicosis, etcétera, no le vas a dar una micro en ese momento porque lo vas a profundizar el cuadro, ¿no? Entonces, ujú, estas cosas también tienen que ver con los criterios de exclusión. ujú. Totalmente, sí. Em, yo siempre digo, como amplificadores, tenemos que tener en cuenta que es probable que la situación empeore antes de mejorar. Entonces, me parece como un buen criterio a tener en cuenta, esta persona puede bancarse que esta situación empeore un tiempito hasta que empiece a mejorar, como más allá de los diagnósticos y de todo lo que podamos profundizar, como algo muy básico para empezar a dividir, ¿no? Porque o tiene la red, tiene ese sostén que puede acompañar en ese momento, o eh, digo, tiene los recursos para que esto se ponga un poco más desafiante. Y ahí sí me parece que es algo que divide un poco las aguas, más allá de un criterio de diagnóstico o de un paper que podamos leer.
porque tal vez dentro de los criterios entra y es una depresión, como vos decís, moderada y podría, pero la verdad es que la persona te dice, mira, no puedo más y no estoy en condiciones de bancarme que esto empeore, listo, o sea, no la exponemos a que pueda ser peor. Y eso ahí sí me parece que lo tengo mucho en cuenta, digamos, como, ok, este periodo de que las aguas se pongan más tormentosas, ¿se la puede bancar o no? ¿O quiere? Digamos. Perdón, Eh, está muy bueno esto que traes, porque por un lado está como el famoso afterglow, ¿no? Por ejemplo, uno hace una mm, macro o a veces una colita de la micro y tenemos un poquitito de bienestar, de calma, ¿no? De este estado que podemos pensarlo de una forma más neurobiológica con mm, los mecanismos tipo receptores, bla, 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 o realmente todo el impacto, ¿no? Uy, encontré esto, me fundí con el cosmos, etcétera, etcétera. Pero la bajada, si uno realmente no está preparado, puede ser muy importante o incluso mm, que no haya un afterglow, sino que la persona incluso a veces tiene momentos maravillosos durante la macro y al otro día angustia, ¿no? Angustia de ujú, lo que fue. Muchas veces hay personas que se les ha retirado los antidepresivos, por ejemplo, y que de repente rememoran la angustia existencial que tenían que los llevó a tener ese antidepresivo. Entonces, ujú, estas cosas me parece hermoso encararlo por ahí, ¿no? Como vas a ujú, poder como transitar lo que implica eso y no la fantasía que quieren vender que significa esto, porque realmente es como la pastilla mágica, no, 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 ujú. no, no, no. No, para No, nada. Y no, no. también estamos muy de acuerdo en esto. Bueno, hay dos cosas. Por supuesto que sí, tienen una experiencia maravillosa y no empeora, buenísimo, pero uno se queda tranquilo de que si sí empeora, se las puede bancar o uno puede acompañar, ¿no? Como por supuesto, tener ahí ese resto, por así decir. Y lo otro es que, otra de mis unpopular opinions, yo la verdad es que tal vez por el sesgo de las características de pacientes que me llegan, no hay un afterglow tan marcado, no hay una qué maravilla la vida después de hacer la macro. Digamos, hay todo un proceso después y sabemos y tenemos en claro el rol, digamos, la importancia del rol de la integración y que con el tiempo seguramente las cosas mejoren, pero inmediatamente, digo, las macros suelen ser muy desafiantes y inmediatamente no hay como un alivio posterior en lo que yo he visto y en lo que yo he acompañado. Por eso digo, también puede estar muy sesgado por ahí, porque los pacientes que acompaño tienen mucho historial de salud mental o vienen con muchas patologías o muy, ¿no? Recidivantes o resistentes. Entonces, es lo que me ha tocado ver. Eh, y por ahí me pasa esto también, como suelo ser el Grinch dentro de los psicodélicos, porque no hablo desde ese lugar de, ay, la maravilla de esto, y esto te va a sanar, ay, Para ponerle un ay, poco de humor, para que los oyentes sí. sepan, estamos las dos justo de verde, estamos hablando del Grinch, y es que la verdad es que, o sea, es que para contar el cuentito feliz hay un montón de espacios también, Total, ¿no? Pero sí, para mí depende de dónde se vea, o sea, lo feliz es poder que aparezca algo nuevo y no la misma rumiación de siempre igual. por Entonces, en ese supuesto. sentido digo, ay, es mágico para algunas personas. Y también pensar en esto que es verdad que yo creo, que realmente creo que cada persona, cada profesional atrae a un cierto marco de población, ¿no? Y tenemos el sesgo de nuestra propia persona, ¿no? Y cómo
cómo son las experiencias también dependen también de esa, digamos, interacción, ¿no? Esa vincularidad. Entonces, como, Sí, eh, y también entiendo eh, que una persona que quiere hacer una macro porque quiere explorar o por desarrollo personal y demás, puede que no llegue a mí, digamos, y que lo haga por otro lado o que lo haga. Entonces, eso lo entiendo también y por eso siempre digo que este es mi sesgo, porque bueno, soy médica, psiquiatra, y, y ya un poco la fama de los cuadros difíciles, entonces está todo bien. Y sí, agregó, porque si no voy a quedar realmente como un Grinch, eh, es una maravilla lo que sucede en estos procesos en términos de traer algo distinto, en términos de que las personas suelen volver a conectar con eso que tenían perdido, o con otra vitalidad, o con otras ganas, o con otra esperanza, o con otra, ¿no? Con otra forma que tal vez estaba bastante, bueno, apática, desconectada, muerta, como le querramos decir, y eso es increíble, pero bueno, no puedo dejar de hacer hincapié en el proceso que eso lleva y en que no es como tal vez nos lo vendieron o como se vende, de esto inmediato mágico o salgo de la sesión y soy una persona totalmente distinta. sí, Porque ahí, sí. no, y digo también esto de que cuando las situaciones son muy complejas, no es una, son varias, es un proceso, es un montón de tiempo, es como, Mm, y también decirle a los oyentes como que se tengan piedad un poco, que hay cosas en la vida que nos mm, cuesta a veces toda la vida resolver, ¿no? Y a veces cuesta muchos años y uno trata y va y busca. Y mm, el punto no es frustrarse o sentir que el otro no lo hizo bien, que uno no lo hace bien, sino decir, bueno, mm, tenerse piedad de que a cada uno le toca, le lleva el tiempo que le lleva, porque no podemos apurar a nuestro inconsciente, no podemos apurar, por más de que a veces, vieron que uno escucha cosas y de repente alguien te dice tal vez lo mismo, mm, pero te entró diferente, ¿no? Bueno, ujú, y a veces total. ocurre bajo estos campos de amplitud, de apertura, que llega diferente, pero tal vez no fue incluso la sesión, tal vez fue un sueño, tal vez fue un comentario, tal vez fue algo que leíste y tal vez pasa 2 años después. O sea, como me parece que Ujú, también está esta cosa que están buscando realmente resultados y que creo que es lo que le juega en contra a la microdosis realmente en cuanto a la evidencia. ujú, Es como buscar resultados de químicos, ¿no? De biologicista completamente y no, esto es un proceso, es una interacción, es una psicoterapia acompañada por estas herramientas, ¿no? ujú. Em, bueno, no, perdón, pero me parece que estás tocando puntos re importantes y volviendo a la pregunta, que es como, digo, más allá de, digamos, hay un montón hay estudios que hablan de, sobre todo, por ejemplo, de depresión, bueno, Ujú. ansiedad y depresión fin de vida, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vos sentís que decís como, bueno, em, esto que lo ves más posible que el acompañamiento con psicodélicos tenga un resultado más favorable, más allá que requiera un proceso y que sea a largo Ujú. plazo, ¿no? ¿En qué cuadros vos como rápidamente decís, bueno, por acá podemos ir y cuáles decís, no sé, o Mm. no? Cuando sí creo que es un gran, 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 gran aliado para la depresión, es donde yo más veo resultados, donde yo creo que sí, que es como el gol estándar, si se quiere, para depresión, digo, lo usamos más en depresiones resistentes o refractarias o de larga data, pero sí, ¿Estamos hablando de hongos silocibios, de psilocibina, o te hongos, estás refiriendo a otras medicaciones? Ok, no, no, de bien, hongos. hongos.
Aclaro que Oh, vamos a hablar de hongos y los cibios, para los que vamos estén a hablar de escuchando. hongos y los tibios. Podemos ampliar los psicodélicos clásicos, pero digamos, Sí. mejor si hablamos de hongos y los tibios. Sí, creo que para la depresión son increíbles. Eh, y creo que si lo comparamos, digo, con el tratamiento estándar farmacológico de la depresión, en la que hay que tomar al menos una medicación por día por no sé cuántos años de tu vida, con los aparte posibles efectos adversos que eso pueda traer, eh, versus a hacer una macro, dos macros con una medicina que podés hasta cultivar vos si quisieras, o sea, me parece que es realmente como me explota la cabeza, digamos. Eh, en eso sí, veo muchísimos cambios. Creo que si pudiéramos usarlo para depresiones, para una depresión única, primera, y no esperar a que el cuadro se prolongue tanto y demás, sería increíble, la verdad. Dicho esto, también creo que cuando los cuadros son mucho más largos y se van complicando, bueno, puede ser necesario un proceso más largo o no una sola macrodosis o lo que le decimos protocolos combinados, de haces una macro, después una micro, después vemos y otra macro. Eh, pero para depresión es como lo que yo más enamorada estoy. Y es, Para aclarar, para los sí, oyentes, cuando Flor dice, o creo que dice, cuando dice macro, después micro, se evalúa según la persona, se hacen descansos entre, por ejemplo, no es que uno... hay ahora algunas propuestas como de inmediatamente ya pasar a la micro, ni bien termina la macro. Yo al menos considero que está bueno dejarle un tiempito al proceso, igual siempre según la persona, y también como un poco por los mini estos temas de la tolerancia, qué sé yo, entonces se suspende antes. Digo para que se sí. entienda. No estamos No, está hablando y no buenísima. estamos diciendo esto es porque realmente se trata de marcos completamente experimentales e individualizados. Entonces, todo lo que digamos realmente no es que se aplica para la misma persona, una persona que escuche tengo depresión, tengo que hacer esto y esto y esto. No, no, no. Es una evaluación que requiere un profesional altamente calificado para ver qué es lo mejor para esa persona. Por supuesto, está muy bien la aclaración. Y también digo, cuando digo macro y digo micro, siempre estoy hablando de la psicoterapia asistida por micro, por macro, y eso siempre incluye sesiones de preparación, sesiones de integración y descansos, si así lo fuera. Como para disminuir, digo macro, micro, pero no estoy hablando de la dosis en sí, sino del proceso eh, que va con eso. Me gustaría, si querés decir algún otro, digamos, otro cuadro, otro síndrome, otra línea que decís como, me parece como muy atinado poder pensar en psicodélicos. Y esto de tal vez o más que para pensarlo en cuadros, como realmente digamos, o en síntomas, de forma más transdiagnóstica, el tema de las microdosis, ¿no? Como para qué circunstancias, ¿no? Yo pienso en desconexión emocional, ¿no? Como microdosis, también como, bueno, que también puede ayudar, es independiente de que pueda ayudar la macro, pero digo, hay circunstancias, nosotros ahora justo estábamos chequeando para volcar en el libro los modelos de desmedicalización, digo, son todas cosas que uno dice, bueno, estas cosas cuando está una cierta rumiación y la persona no logra terminar de salir, ¿no? Como, bueno, Mm, te pregunto a ver vos por dónde lo pensás. para micro. Para micro y si tenés ganas después para macro, pero empecemos por micro. Bueno, en primer lugar, y puede parecer obvio, pero la persona tiene que querer hacer esto, tiene que querer atravesar este proceso. Eh, y eso implica que sepas más o menos eh, qué puede llegar a traer, ¿no? Porque, bueno, hay por ahí poca información sobre el proceso en sí, hay mucha información sobre los beneficios.
Y entonces, bueno, obviamente las personas vienen y dicen, yo quiero todo esto, ¿no? Quiero disminuir la depresión, disminuir la ansiedad, estar más enfocado y tener más energía y no sé qué, y ser más productivo, como si fuera una lista de, y, y no se sabe por ahí tanto del proceso. Entonces, yo me tomo ese tiempo de explicar qué significa que sea un psicodélico, qué significa que sea un amplificador, cuál es la diferencia entre micro y macro, y siempre que la clínica me lo permite, dejo como que la persona resuene con qué proceso prefiere hacer, si con micro o con macro. Digo, si la clínica me lo permite, por supuesto, siempre que no esté este, contraindicado o que la persona esté en riesgo. Y así que ese es un punto para mí muy importante, qué es lo que la persona está dispuesta a hacer y cómo puede comprometerse. Y después es una gama muy amplia, ¿no? Como que puede ir desde esto, desde crecimiento personal, desde autoexploración, desde mejorar en algunos aspectos de tu vida, de estar como un poco perdida en qué quiero hacer o querer mejorar vínculos, como algo desde ahí hasta, bueno, por supuesto, cuadros más avanzados de depresión o duelos por ahí patológicos para mí la macro para los duelos es como muy fantástica también. Eh, por ejemplo, para consumo problemático de sustancias, ahí hay un tema porque creo que el proceso con macro es muy efectivo. Después, el verdadero desafío está en qué puede sostener la persona después de la macro, ¿no? En qué habilidades o herramientas o conductas puede mantener. Pero sí creo que es un buen inicio y un buen puntapié. Eh, para ansiedad depende. Hay mucho, ¿no? También mucho ruido alrededor de los beneficios sobre la ansiedad. Es que es un Y cuadro acá, es muy grande, ese es el problema. Decir ansiedad es como engloba sí, tanto, ¿no? es muy grande Sí. y me parece importante recalcar que la mayoría de los estudios sobre ansiedad se hicieron en ansiedad en fin de vida, Mm. que no es lo mismo a la ansiedad, por ejemplo, un trastorno de pánico. Eh, en ansiedad, en fin de vida o en personas con enfermedades terminales, es muy eficaz y se ha demostrado como resultados muy alentadores y muy positivos y como que les cambia a las personas como el último tiempo que están acá en este plano, pero ahí se hace un recorte y se traspola como que a cualquier ansiedad. Y sabemos que en cuadros de ansiedad puede llegar a ser bastante iatrogénico, Ujú. porque puede amplificar esa ansiedad. Entonces, si la persona está sin herramientas para gestionar un trastorno de pánico, digo, un ataque de pánico o un momento de ansiedad muy intenso, podemos llegar a amplificar eso. Podemos poner a la persona en riesgo o mínimamente que la va a pasar peor. Entonces ahí me parece que hay algo que no estamos como comunicando bien. Sí. Así que ahí sí pondría como un pin de cuidado u ojo o advertencia a evaluar bien esto. Sí, perdón, recordar esto, ¿no? Como momentos de alta labilidad Ujú, emocional o psíquica, digamos, o mental, o mucha flexibilidad. O sea, estamos haciendo, generando movimiento en algo que ya está con demasiado movimiento, como esa es. ujú, Entonces, como que sea como el patrón de eso, que estamos desestabilizando algo que ya está desestabilizado y eso es lo iatrogénico, eso puede generar daño real a las personas, ¿no? El ujú, punto es cuando estamos del otro lado, cuando la rigidez no permite movimiento, no permite sentir, no permite ver, pero tener en cuenta lo que dice Flor, que es que debajo de ese control, debajo de esa rigidez, debajo de esa desconexión, hubo mucho trauma que generó que la persona llegue a eso. Entonces, estas cosas vamos a hacer que si bien, bueno, podemos acceder, ¿no? Sin las defensas habituales, ¿no? A momentos traumáticos, no quiere decir que no sea mega desafiante y que no estemos abriendo una caja de Pandora que hay que poder acompañar, tanto por la persona como el profesional, ¿no? Como, bueno, estamos dispuestos a
en trabajo conjunto sostener esto que se puede abrir, si Mm, no, si es no, chao, ¿no? Un descarte también de eso, como, o sea, mirar no solo la experiencia, sino todo lo que va a abrir. A mí ujú, me han contado situaciones donde tuvieron que estar una semana con la persona, y bueno, o sea, a niveles como sí, que fueron muy, muy graves, que me han contado otros sí. profesionales, pero bueno, también ahí hay que ver también el screening previo, qué estaba sucediendo, la gravedad de la persona, etcétera. Sí, y déjame agregar algo acá. Eh, por ejemplo, para trastorno de estrés postraumático, no está tan recomendado el tratamiento con hongos y fluides. No, no. Está mucho más estudiado y evidenciado el tratamiento con MD. Ahora, cuando hay historia de trauma, pero no constituye un trastorno de estrés postraumático, puede venir muy bien en todo este contexto que estamos hablando, ¿no? De una psicoterapia muy cuidada y puede ayudar a la persona. Lo que pasa es que estamos hablando de algo muy fino y justamente estamos hablando de la necesidad de profesionales que puedan diferenciar eso. Sí. Y de entrada estamos hablando de que la persona pueda acceder a un profesional y que, de nuevo, estas medicinas no se den como, bueno, para todo el mundo y siempre van a ser bien porque son medicinas naturales. Mm. Eh, Te quiero agregar algo con respecto al mm, tema del trauma, que yo lo que pensaba, digo, más allá de los mecanismos de acción que son muy diferentes del MD, cuando se refiere Flora MD, ujú, MDMA, que es ujú, el conocido como éxtasis, que el éxtasis tiene por lo general otros excipientes, otros compuestos. Eh, digamos, hay mucho desarrollo en trastorno por estrés postraumático, pero lo interesante de pensar es que en el tipo incluso de abordaje con MMA es diferente, ¿no? Donde la persona tiene otro nivel de conciencia que el que tiene bajo efectos psicodélicos, entonces la palabra, el volver a estar consciente de que hay alguien que te está como sosteniendo y cuidando, reviviendo esa historia, puede ser muy diferente a estoy ujú, solo, sumergido en mi propio inconsciente, en el cómo, reviviendo un trauma y de repente es como, bueno, entonces por eso yo creo que recién hay un protocolo que no sé si ya salió, creo que todavía no lo estaban armando, pero todavía no salieron resultados de lo que va a ser este estudio y hay algún poquita evidencia, ¿no? Entonces, lo mismo con la microdosis, o sea, ojo con estas situaciones graves porque mm, puede generar, o sea, estamos hablando de personas que pueden terminar brotándose o que ya están, digamos, en situaciones medio border en cuanto a psicosis, o sea, tener en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, de mucha desestructuración psíquica también, porque provoca realmente eso, ¿no? No mm. los traumas, digamos, que todos, que la mayoría de las personas tienen, que eso sí, digamos, podría llegar a ser elaborado y de hecho, digamos, creo que más allá de entrar en esta discusión de si estamos pensando que todo es trauma, yo realmente creo que todos tenemos memorias traumáticas, o sea, que no hay persona que no tenga en su vida Claro. suyas, de familiares, heredadas, lo que sí, creo que somos un conjuntito de Mm. personitas medio traumatizadas que tratamos Un de conjunto de traumas que va por la vida. sí, y que tratamos de destraumatizarnos, entender, simbolizar, ablandarnos y Sí. mirarnos con ojos más piadosos, que sí Mm. creo que también esto se puede lograr con este tipo de medicinas de a poquito, ¿no? Como esta mirada menos crítica, como desde la aceptación, decir, uff, ¿no? Y eso puede aliviar mucho la mochila también que uno tiene. Totalmente, sí, sí, pero por eso quería como diferenciar lo que es el trastorno de estrés postraumático a las experiencias traumáticas que podamos haber tenido eh, la mayoría de la población, porque también hay algo en el uso de las palabras y de los conceptos y con las redes y demás, que de repente, viste, todo es trauma y sana tu niña interior y como hay ciertos conceptos y el cortisol, todos los pacientes llegan a la consulta y me dicen, tengo el cortisol alto. Y es como, bueno, ¿Pero hay que mediste? desarmar ¿Real? y
Y aparte igual no tiene correlación con, bueno, y hay que empezar como a desarmar ciertas cositas, que yo celebro mucho que se esté hablando de salud mental a niveles como tan masivos, pero bueno, también se hace como un recorte muy peligroso. Entonces, sí, todos tenemos traumas, eso no significa que todos tenemos trastorno de estrés postraumático Total. y a esas personas no les vamos a dar hongos probablemente porque puede llegar a desestabilizarlos más. Eh, Y hay diferentes tipos de trastorno por estrés postraumático. Hay gente que ya ha elaborado un montón de situaciones, digamos, que ha quedado, por ejemplo, resabios de algunos flashbacks que no tienen ese nivel de desestructuración, digamos, como Ujú, la cola, que bueno, ahí tal vez se podría pensar pues, otra cosa, pero estamos hablando de las situaciones graves que, ojo, por Dios, ojo, ¿no? ujú, Triple ojo. Bueno, mucho. bueno, bueno, muchas gracias, Flor. Muchas A vos. gracias y muchas gracias a todos Hermoso. los oyentes. La verdad que este encuentro fue fantástico. Me encanta poder compartir y poder charlar con vos. Igualmente, gracias por invitarme y vamos.